Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Que ellos reciban, Padre, lo que han escuchado, Padre. La sanidad en su alma, en su cuerpo. Y venga el refrigerio a esa alma, Señor. Que somos tus hijos que estamos en este lugar. Y sea extensivo a toda nuestra parentela, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias esta mañana hermosa. Estoy agradecido con el Señor porque cada día vamos aprendiendo. Pero no por eso decimos que ya lo alcanzamos todo, ¿verdad? Siempre vamos aprendiendo en el caminar del Señor. Y estaba leyendo el mensaje, por eso la enseñanza que Dios me puso en mi corazón es Jesús es el mensaje. No vamos a hablar de otra cosa que Jesús es el mensaje. Pueden tomar asiento. Gracias porque sé que a veces me olvida, pero en mi corazón, tómense, ya tomen. Gracias porque nos dan el tiempo para poder servir al Señor. Es que me pongo a pensar cuando hablamos de humildad, dice el Señor, sed manso y humilde de corazón como yo lo soy. Y a veces cuando yo no me quedo en mi cuarto y estoy en mi cama, yo después que oro, me quedo sentado, acostado boca arriba, ¿verdad? Y medito en la palabra que Dios me pone. Y yo decía, ser humilde. Hay muchos ámbitos donde nosotros podemos ser humildes. Y yo me ponía un día de esto, una noche de esto, que ser humilde es entrar en las dimensiones de otro y respetar su autoridad. Aunque tengamos derecho de poder opinar o de poder decir algo, la humildad está en que reconocemos que hay lugares donde no estamos acreditados nosotros. No estamos acreditados para poder hacer nuestra voluntad, sino someternos a la autoridad del que la tiene. Entonces, cuando uno dice, si yo sé que estoy en mi casa, y aún en mi casa Dios me ha dado autoridad, pero hay una autoridad que se le delegó a mi esposa, donde ella es la responsable, como mujer virtuosa, de edificar su casa, yo tengo que ser humilde en las opiniones de ella, en las decisiones de ella, porque es un área donde Dios le dio a ella, y yo, aunque sea su esposo, yo tengo que saber discernir las áreas, las dimensiones donde Dios nos ha dado asignaciones. Tener también humildad es llegar a un territorio ajeno y aceptar aún los errores y los aciertos de las personas que están en ese territorio y nosotros no dar opiniones ni corregir lo que Dios no nos manda a corregir, a menos que Dios nos dé un lugar. Pero no podemos ser opinadores a la ligera. Eso es ser humilde. Respetar los lugares donde otros tienen autoridad. Esta mañana Dios me ponía a hacer el mensaje. Ayer quería hacer el mensaje, pero me llené y hasta en la mañana me fui a la computadora y escribí. Introducción, dice. El apóstol Pablo, al recibir la revelación y el misterio de la paternidad, enfrentó un grave problema, y es transformar la manera de pensar del pueblo judío y también llevar ese mensaje a los gentiles. Pero él se enfocó en predicar el evangelio de salvación fundamentado en la persona de Cristo. Él entendió la revelación. Es como que hoy en día Dios traiga revelación a los pastores y digan, cierren todos los templos y hagan iglesia en sus casas. Eso no es fácil, porque la iglesia está acostumbrada a congregarse, está acostumbrada a hacer vigilia, está acostumbrada a hacer ayunos, a que estemos juntos, y eso no lo va a recibir con agrado mucha gente. Dice el Señor que ya los lugares de congregación ya no, ahora todo va a las casas.
es algo tremendo. Así le pasó al apóstol cuando él entendió la revelación de que el mensaje era Jesús y tenía que enfrentar a una sociedad que vivía de un tiempo, desde el tiempo de Abraham hasta sus días, judaizando el propósito de Dios en sus vidas. Por eso el apóstol habla en Gálatas 4:19, entre sus cartas epistolares a las iglesias, Pablo le dice a los Gálatas, a los de Corintios, a los de Corinto, que son los corintios, a todos, a los Éfesos, todos. Él siempre está enfocado en que ellos, como iglesia, aprendan a vivir en la gracia de Jesús. Y dice el apóstol: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, el Pablo se está asignando una posición de padre, porque él ve a la iglesia que él pastorea, que él enseña, como hijos. Y dice, yo vuelvo a sufrir. Quiere decir que en repetidas veces él tenía padecimiento al ver que él explicaba, enseñaba, decía, pero no entendían el mensaje, que Cristo era el mensaje. Pero no podía él romper paradigmas históricos del pueblo a menos que hubiera un respaldo, que de hecho lo tenía, porque el Espíritu Santo tenía que hacer hechos portentosos, milagros sobre lo que él hablaba, para que el pueblo, primero los judíos y también los gentiles, cuando él llamó a los gentiles, entendieran que el mensaje de Dios era Jesús. Y dice, yo tengo dolores, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora bien, cuando hablamos de Gálatas, miremos quiénes eran los Gálatas. Los Gálatas, dice los historiadores, que es donde hoy está el centro de Turquía. Ahí en Turquía antigua, ahí convergían todo tipo de tribus, de razas y de etnia que llegaban allí porque era parte del Imperio Romano y ellos tenían influencias judaicas, también influencias ismaelitas, había de todo, partos, medos, persas, de todo había allí. Y lo importante es que la iglesia de Galacia no es una sola iglesia, como cuando él dice a la iglesia de Éfeso, dice, escribo a la iglesia de Filipos, pero él dice en su carta a las iglesias que están en Galacia. Es decir, que había un sinnúmero de iglesias donde se estaba predicando el mensaje de salvación, pero se estaba judaizando el mensaje. Y por eso la iglesia de Galacia estaba allí en el centro de Turquía, eran varias iglesias, y Pablo estaba preocupado por la intromisión del judaísmo dentro de la iglesia. Vamos a leer lo que está en el capítulo 2 para que entendamos por qué Pablo estaba preocupado. Pablo está preocupado por lo siguiente. Dice que él llegó a los Gálatas y dice, después, pasado 14 años, él está escribiendo a los Gálatas. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, que los judíos manejaban que aún con la gracia de Jesús era necesario la circuncisión. La circuncisión era un mandamiento que marcaba a un pueblo que Dios escogió. El pueblo judío era un pueblo escogido por Dios y la señal de que ellos eran el pueblo de Dios era la circuncisión. Y el apóstol dice que cuando él vino a la revelación, ya la circuncisión ya no tiene validez, porque ahora es por la gracia, no por las obras de la ley. No es porque tengas una marca externa en tu cuerpo que vos sos ahora un pueblo de Dios. Ahora tú tienes unas marcas internas que te las puso el que te llamó, el que te tomó, el que te estableció. Y no es necesario que ustedes estén abundando, sobreabundando cosas que ya no tienen validez. Eso pasa a nosotros en la iglesia. Por ejemplo, yo escuchaba la alabanza que usted estaba dando, muy bonita, pero el Espíritu Santo me decía, cuando me alaben no me pidan.
Yo escuché al Espíritu que me decía, no me anden dando alabanzas para pedirme, solo para darme. Pero es por lo mismo pues, que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo de alabar a Dios. Porque hay que ver que Dios es un Dios que sabe todas nuestras necesidades. Y un principio fundamental de la adoración es adorarle a Él por lo que Él es, no por lo que nos da. No aprovechar la presencia de Dios para pedirle beneficios. Eso, en el amor de Dios, yo lo hablo porque el Espíritu me lo dice. Cuando ustedes me adoren, no me pidan, solo denme. Entonces, ese es algo como que tenía Pablo cuando él estaba caminando con los Gálatas. Y dice él que había una comisión que Dios le había dado y que él caminaba con un discípulo que se llama Tito y que él era griego. Y dice que, y con todo eso, él fue obligado. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso lo vemos hoy en día. Hay gente que viene de otras iglesias y viene con una doctrina a espiarnos. ¿Qué tipo de doctrina estamos dando nosotros? Me gusta la sinceridad del hermano Armando que estaba hablando ayer. Cuando yo vine aquí, yo no estaba de acuerdo con la doctrina del pastor Carlos. Y no fue de un día, no fue de un mes, fue de años. Pero él venía con unas cosas que él había aprendido. A veces viene gente aquí que solo el pastor es el que tiene la autoridad, los demás no son nada. Esa es una falta de respeto, esa no es una falta de conocimiento. Hay otros que dicen que es necesario que nosotros vengamos con cierta vestimenta. Claro, hay que vestirse decorosamente. Pero hay personas que vienen y te hablan y te dicen, no puedes usar pantalones en el altar. Depende, si usas blue jean y te pones el celular aquí para que te veas, eso es otra cosa. Pero si vos venís con un pantalón flojo por asuntos de tu comodidad o por alguna enfermedad dermatológica que tengas, lo podés hacer. Porque hay sed, pero hay gente que tiene unas mentalidades difíciles de quitar. Y Pablo, en su época, él vivió esto. Por eso dice él, yo tengo dolores de parto y los vuelvo a sufrir, pero yo no voy a ceder hasta que Jesús sea formado en ustedes. Y dice él, en la historia del capítulo 2, dice que a los cuales, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Un hombre que conoce autoridad. Él sabe que él vive en una revelación fresca, aunque los que están encima en la autoridad de él no le dan nada nuevo, porque él recibe el evangelio directamente del Padre. Él tiene respeto a las autoridades y él va a Jerusalén a ponerse bajo la autoridad de Pedro, de Jacobo y de Juan, para ver qué le dicen de lo que él ha recibido del Padre. Y ellos reciben a Pablo y le dicen, bueno, vamos a hacer con Pedro y nosotros a los judíos y tú te vas a los que no son judíos. Pero te damos la bendición y solo te pedimos que nunca te olvides de los pobres, porque ese es un mandato. Y dice Pablo, procuré con diligencia hacer. Es decir, un hombre que esté en autoridad. Luego dice, pero mire lo que pasa, porque él le estaba explicando a los de Galacia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es que cuando un hombre tiene una revelación del Espíritu, y vienen cambios en el mensaje, hay que tener que confrontar en amor a muchos exégetas de la palabra
que creen tener la verdad porque aprendieron en institutos teológicos, aprendieron en libros, pero nunca aprendieron a aprender lo que el Espíritu Santo es lo que habla. Es que se basaron en estudios teológicos y él dice que él se sometió, mire, este hombre que se sometió a la autoridad de Pedro, ahora porque él quiere exaltar a Cristo, porque el mensaje es cristocéntrico, él le dice a Pedro, mire lo que pasó. Pedro dice que tenía esta costumbre, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Eso es algo que tenemos que también aprender, a no tener miedo cuando Dios nos habla. Un profeta que dice, Dios me dijo esto, es porque Dios te lo dijo. No vas a decir, mira hermano, no voy a creer que es mi carne. Y comenzás a dar argumentos, ese es miedo, porque no estás ni seguro de lo que Dios te habló. Si algo yo en este lugar he aprendido, es a decir las cosas como Dios me las pone, aunque sé que muchos mensajes no son populares. Hay unos que no lo aceptan, pero yo sé que Dios me lo dijo y yo lo suelto sin temor, porque Dios me lo dijo. No puedo yo creer que una persona, Pedro, el gran apóstol, ya formado, que solo con abrir la boca se compró 3,000, 5,000, pero tenía un carácter cobarde. Dice que cuando estaban, es como que yo, si me dicen los pastores, Guido, mire pastor, siempre que usted vaya, no ocupe el templo para comer. Y yo vengo, hago mis fancrochelas de amor aquí, y cuando vienen ellos, no coman, ¿qué es eso? Esa es cobardía, esa es hipocresía. Eso es lo que pasa. Dicen que el Pedro, cuando no estaban los que lo supervisaban, comía, bebía, chisteaba y todo. Pero cuando venían los otros, chito, el Pedro. Y Padre, yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Porque cuando eso pasó, dice que en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense, compañero de milicia de Pablo, Bernabé, misionero, todavía no había sido convencido que el mensaje era Jesús. Estaba todavía judaizando porque dice que Pedro lo arrastró. Porque como Pedro era un apóstol, Bernabé dijo, este es el apóstol, lo voy a seguir porque yo voy a hacer lo que él dice. Pero Pablo dice, cuando Cristo se mete en medio, él toma la autoridad que le corresponde. Por eso tenemos que ver que cuando él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora entiende lo que estuvo predicando el hermano Elías. Que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa? Que nosotros muchas veces estamos diciendo, yo creo en Jesús, pero no estamos haciendo las obras de Jesús. Estamos diciendo, Jesús es el Señor, pero no le estamos dando nuestra voluntad a Él. Tenemos que hacer un montón de cosas para poder ganarnos el aprecio de Él. Él ya nos dio todo. Él nos dio una sola ordenanza. Cree en mí y todo será para bien. Esa es la gracia. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado
de que él se ha invertido, que está hablando, que está diciendo, pero los gálatas están ahí todavía empecinados en caminar en una doctrina judaizante. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que miren las cartas del apóstol? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 1:14? Hebreos 5. Esto lo habló el hermano Armando el día que estuvimos de los varones, pero yo quise entrar más a fondo con respecto al contexto, porque él habló del 5:11 en adelante, pero Pablo está queriendo dar, a ver, Hebreos 5. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol, por ejemplo, estaban los judíos hablando de sacerdocio, hablaban de circuncisión y hablaban de sacerdocio. Para ellos el sacerdocio levítico tenía que prevalecer. Ellos estaban estudiando a Moisés, ellos estaban estudiando a Aarón en su sacrificio de amor por el mandato que había recibido de ser sacerdote para el pueblo hebreo. Entonces la gente estaba amando a Jesús, creyendo en Jesús, pero haciendo lo que Moisés mandaba. Es deshonra para una casa que vos, sabiendo que el que tiene la voz cantante, el que tiene el aprobado del Padre, solo le digas, sos, pero el que yo creo es aquel. Dice el apóstol en esta carta porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En otras palabras, él está reconociendo el sacerdocio levítico. Yo estoy reconociendo que Cristóbal Colón descubrió América. Él vino en la Pinta, en la Niña, en la Santa María. Pero si Dios se le ocurre conquistar América, ya no vendrían esas carabelas, vendría en avión. Es que ese es el problema. Que nosotros queremos vivir un contexto que ya no existe. Tal vez los que no han nacido de nuevo dirán que así me pasa a mi hermano. Los que han nacido de nuevo, Dios te va a dar convicción de que lo que haces es malo, no quieres hacerlo y Dios te va a dar salvación. Esa es la fe que yo tengo. Cualquiera diría, es que esto es para los nacidos de nuevo. No, el Señor tiene maravillas. Aquí para todos los que estamos hablando, Jesús es el Señor. Dice el Señor, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué pasa ahí? Que los judíos estaban siempre queriendo hacer ofrendas. Y estaban diciendo, tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir las obras de la ley, tenemos que estar haciendo sacrificios cada año. Mas no entendían que el sacerdocio levítico ya no existía. ¿Por qué? Porque el que trajo el nuevo sacerdocio se llama Jesús. Jesús es el que presentó la ofrenda una vez y para siempre. Y él tiene un sacerdocio eterno, porque Melquisedec tipifica a Cristo. En otras palabras, ya no estén buscando más ofrendas, ni más fiestas, ni más cosas, porque en Cristo lo tenemos todo. El hermano Armando hablaba ayer en los varones de que él ha escuchado las enseñanzas y que he estado escuchando y que él
se ponía a pensar en mí. Y decía, el pastor debe tener dolores de parto de saber que él habla, y la verdad que no escuchamos lo que él habla. Porque él se refirió al pasaje que está Hebreos 5:11. Y es verdad, porque si uno quiere formar para el Padre hijos amados, es necesario que tengamos a Cristo como el centro de nuestro corazón. No hay manera, no hay forma de que nosotros conozcamos al Padre si no conocemos al Hijo primero. Y el Hijo ya se nos fue dado. Y decía el hermano, esto es lo que habló él. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Él hablaba del hermano y él estaba haciendo énfasis porque él debe pensar, bueno, el pastor se invierte, el pastor hace discipulado, el pastor hace enseñanza, el pastor predica. Pero a mucha gente que ha caminado con el pastor todavía no lo ha entendido. Eso es lo que yo le capté en el corazón a él. Pero yo también voy más allá. No se trata de conocimiento, no se trata de entendimiento. Se necesita vivencia. Porque vos podés conocer todo. Por ejemplo, hermano Armando, ¿dónde está la hermana Juana con él? Yo hablo la verdad. Esos son dolores de parto para mí. Yo lo quiero ver con su familia aquí. Pero él está solo. ¿Por qué? Porque él tiene que también entender que el conocimiento no solamente es entender, sino vivir lo que nosotros estamos aprendiendo. Es que esos son los dolores de parto, cuando yo veo que la familia es disfuncional, cuando veo que la familia está disparada por todos lados y no tienen ellos la unidad que debería sentirse en la familia. Por eso yo no tengo jactancia de decir, mi familia está unida, mi familia está obedeciendo. Qué grato es cuando un hijo te dice, papá, yo no hago nada a menos que usted no me lo autorice. Y mujer casada con esposo y todo, y que me digan, papá, yo no hago nada hasta que usted me lo diga. Eso me siento yo porque no soy yo, es el Padre el que me ha ayudado, porque he creído. Porque yo digo, ¿cómo vamos a poder nosotros estar hablando de Jesús cuando tus hijos hacen lo que quieren? Y tú lo celebras todavía porque no les llamas la atención. Esos son los dolores de parto mío, no conocimiento. Conocimiento, yo estoy acostumbrado a caminar con un montón de exégetas, con un montón de gente que conoce la palabra, que me hablan de Levíticos, me hablan de Deuteronomio, me hablan de Zacarías, me hablan de Malaquías, se saben de memoria los salmos, pero la familia, ¿qué? Tenemos que ir a la palabra para vivir la palabra. Cristo es el mensaje. Jesús me dice a mí, dice el Señor, Carlos, tú tienes que entender que tú no puedes caminar con un corazón herido ni resentido. Tienes que perdonar. Porque yo no puedo darte depósito en un corazón herido. Tienes que tener un corazón limpio para que puedas recibir los depósitos que yo te doy para que se los deje a otro. No los retengas, transmitíselo a otro. De la manera que yo le dije a los apóstoles de la iglesia primitiva, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Tenemos que estar allí, en ese nivel. Yo creo que nosotros tenemos la bendición, la bienaventuranza de que el Señor nos eligió, pero para cosas grandes. Cosas grandes no es que seamos engrandecidos nosotros, sino engrandeciendo a otros por el conocimiento y el amor que Dios nos ha dado. Pablo, ese era el problema. Problemas de conocimiento, problemas de testimonio, problemas de todo tipo. Por eso decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje. Nosotros no ganamos nada con tener una excelente oratoria de conocimiento bíblico.
Dice, pero Pablo está escribiendo a los judíos que sean cristocéntricos, porque esa es la voluntad del Padre. Mateo 17, del 5 al 13, dice la palabra, que ya lo hemos dicho. Vamos a leer dice, voy a leer desde el 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mire, esta es una persona, mire qué tremendo. Están viendo la transfiguración, están oyendo la voz del Padre y todavía piensan: oye Jesús, pero a mí la Escritura me dice que ya Elías tiene que venir primero que vos. Están viendo la visión, están oyendo la voz. Y cuando Jesús le dice: no le digan a nadie hasta que yo resucite, porque yo camino en la ley de Moisés, pero cuando yo resucite, lo que yo hablo, oye, pero dicen las Escrituras que va a venir Elías primero. ¿Y qué le dice Jesús? Dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Mire, la gente, no es que para que yo pueda tener un llamado de Dios, yo tengo que escuchar, que he escuchado que la pastora Francis dijo que este era un ministerio familiar, que este ministerio, yo no estoy caminando con familias, yo camino con familia en la fe. Gente que va a agarrar este ministerio porque van a creer que Jesús es el mensaje. Eso es lo que va a pasar aquí. Hay personas que se meten en un sinnúmero. Este ministerio no es familiar. No es familiar. Yo no pienso que va a ser la hermana Sandra, que va a ser el hermano Ney. Yo no pienso en eso. Pero Dios puede ser. Sandra es la ministra. Entonces Sandra es la pastora de este lugar. Si dice: no, van a ser los hermanos, aquí van a ser. ¿Por qué? Porque Cristo hay que escucharlo. Jesús me dijo a mí: tú vas a estar en este ministerio, pero tu ministerio se llama Gosén. Ese es el ministerio que yo te doy. Hacer discípulos, enseñar el reino y demostrar el reino. Yo me siento feliz aquí y no me quiero ir, pero un día el Padre me va a sacar de aquí y no me va a sacar por la puerta de atrás. Me voy a salir con gente que me va a amar, con gente que me va a valorar, con gente que va a reconocer lo que Dios hizo a través de mí. Pero yo no soy el dueño de esta obra, porque yo escucho a Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto. A Él lo escuchemos. Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Ya se ha puesto a pensar en eso usted? ¿Por qué me llamas Señor? Yo escucho a Jesús. Y yo digo: ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿En qué te estoy fallando? Por eso Pablo, como ha escuchado la revelación y el misterio de la paternidad, él enfoca y dice que él tiene dolores de parto hasta que Jesús sea formado en ellos. Mire qué dice la palabra en Hebreos 2, cuando dice que Jesús, dice que el Padre habló a través de ángeles, de profetas, pero ahora Él le ha placido hablar a través de Jesús, a través del Hijo. Dice la palabra en Hebreos 2, ¿verdad, hermano? Por tanto, dice, vamos a ver, no nos vamos a enredar, vamos a ir al libro de Mateo. Dice aquí Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses,
Segunda de Pedro, Santiago, Hebreos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Hebreos. En el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Jesús es el que nos habla hoy. El Padre nos habla a través de Jesús y Él nos manda a hacer cosas que para los hombres naturales no hay cabida, no hay manera, no hay forma de poder hacer las cosas. Por la ley no vamos a poder hacer nada. La gracia nos va a habilitar a nosotros para poder complacer el corazón del Padre, porque Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Elías. Jesús es superior a Jeremías. Jesús es superior a Moisés. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Este ministerio es cristocéntrico. Tenemos que predicar a Jesús y demostrar a Jesús. Porque no podemos estar hablando solamente del diente al labio. Tenemos que testificar. Pablo está escribiendo a estos judíos que sean cristocéntricos, porque es la voluntad del Padre. Pedro todavía pensaba en Elías. Él estaba inhibido en sus costumbres. Jesús mandó que hablesen la visión hasta que resucitara. Estoy hablando del pasaje que miramos en Mateo. Por eso dice el Señor que Pablo le daba dolores de parto, porque él quería que todos conocieran como a Jesús. Que dijéramos, el Espíritu Santo, no, Él es tu Padre, Él te engendró. El Espíritu Santo es mi Padre, es el que me engendró. El que engendró a Jesús es el mismo que me engendró a mí. En la tierra nos manifestamos porque somos engendrados de Dios por el Espíritu Santo. Pero en la eternidad a la cual vamos, el Padre de los Espíritus es Padre de todos nosotros. Todas esas cosas las tenemos que tener bien claras, porque Jesús dice que es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Hebreos 5, ya lo leímos, el Hijo es el sumo sacerdote, el sacerdocio levítico ya desapareció, ahora es el orden eterno del sacerdocio de Melquisedec. Si nosotros no tenemos el conocimiento y entendimiento revelado, jamás podremos heredar las ricas promesas del Padre, que dice Gálatas 4:1-7. Mire, es que Pablo está queriendo que usted y yo conozcamos la riqueza, la grosura que como hijos nos corresponde, cuando nosotros no torcemos la fe de Jesús, sino que manejamos y nos mantenemos en la fe al Señor. Dice el apóstol, que es que me duele decir el apóstol Pablo, ver cómo yo me invierto y todavía siguen pensando como niños, pero también digo, entre tanto que le debe el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres hijo. No, yo soy oveja, dice. Ay, pastorcito, mire su ovejita. Mire, yo soy la número 100. Mire su ovejita. Pues yo no soy cabro para ser su padre. Yo soy hijo de Dios, soy su hermano. Pero claro, podemos ser misericordiosos porque tampoco nadie nace aprendido. Porque yo nunca supe de estas cosas hasta que el Espíritu me lo reveló. Cuando a mí me hablaban de Israel, no sabía ni quién era ese. ¿Quién es Israel? Porque no conocía la verdad. Pero Pablo, siempre enfocado en que la iglesia creciera de manera que entendiéramos quiénes somos, por eso dice Hebreos 8, 1, 13. Es que el apóstol, es que me encanta, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice el apóstol siempre a la carta a los hebreos, y también podemos hablar de la carta a los efesios, de todo, él siempre habla de esto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para qué vas a tener segunda esposa si la primera que tenés, Jessica, es más que suficiente? En este caso es válido. Pero en el caso del sacerdocio, si hubiera sido el de Moisés perfecto, no era necesario que viniera Jesús. Pero como no era tan perfecto, ni era perfecto, era necesario que viniera el segundo. Como decía el pastor Harling, lo segundo es mejor que lo primero. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque era por las horas y no podían hacer nada. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí me paro, porque aquí hay una trampa también para las personas que dicen, yo no necesito congregarme, yo no necesito tener un maestro. Pero si sos un neófito, necesitas la lechita, necesitas conocer los primeros rudimentos de la palabra, porque ni siquiera sabes ni dónde estás parado. Porque necesitas humildad para ser enseñado. Por eso el apóstol ya le está hablando en el capítulo 8 de la carta a los hebreos. Él está hablando, recuerden que allá en el Viejo Testamento, en el libro de Jeremías,
creo que capítulo 31, yo les dije que yo iba a establecer un nuevo pacto con ustedes. De manera que ustedes ya no van a necesitar que alguien les diga, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. No van a tener necesidad que alguien los guíe. Soy yo el que los voy a guiar. Les voy a perdonar sus pecados. Me voy a olvidar de ellos. Y ahora yo seré su rey, seré su Dios. Ustedes serán mis hijos, serán mi pueblo. Porque dice, ninguno ya enseña, desde el menor hasta el menor que ellos, el 12. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nuevo pacto. Ya no cocinamos con leña, ahora cocinamos con otro tipo de carne. Amén. Tenemos que ir evolucionando. El Señor es un Dios de evoluciones, de transformaciones. Él es el mismo, pero los métodos, Él los va evolucionando en la atmósfera espiritual donde Él te va metiendo. Al decir nuevo pacto, ¿qué significa? Oye, hebreo, el pacto de Moisés, tremendo pacto, buenísimo. Pero el que te estoy presentando es mejor. Porque ese viene del Padre. Porque ustedes, yo me desentendí porque ustedes nunca me pudieron complacer. Porque era por la obra de la carne que ustedes tenían que complacerme y la carne conmigo no tiene comunión. Ahora en el nuevo pacto, yo ya no permito que ustedes me hagan tabernáculo. A Moisés se le mostró cómo iba a ser el modelo, cómo se le miró a él y él lo vio en el cielo. Porque el que estaba en el cielo era verdadero, pero el que tenía Moisés era sombra. Y como sombra tuvo su validez, pero ya pasó. Porque no en vano Dios envió a su Hijo a morir por el pecado de todos los hombres. No podemos estar menospreciando la sangre de Jesús viviendo en la ley de Moisés. Tenemos que vivir en la ley de Cristo, que es el amor. Eso es lo que quiero decir, dice Pablo. Porque el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. 14. Ya no hay 14. Ok, ya está yendo más. ¿Qué significa, hermanos? Que nosotros tenemos, aún en esta iglesia, hay cosas que yo veo y yo respeto, pero tampoco puedo dejar de ver las cosas que no podemos nosotros obviar. Dice que en las prédicas pasadas nosotros dijimos que la sangre de Jesús y el testimonio de nosotros vence al diablo. Así dice el libro en Apocalipsis 12. Nosotros tenemos que oír a Jesús. Dice que Él anuló el acta de todos los decretos que no era contrario. Él hizo todo por nosotros. Y cuando usted navega en el Espíritu, usted va a encontrar que las películas, como decir, esas películas de ciencia ficción que trae Marvel, ahí yo encuentro a Dios. Ahí yo no encuentro a Dios. Porque Dios me ha mostrado que el diablo está vencido por la cabeza, pero el cuerpo también lo tiene que vencer, pero no por la obra del cuerpo, sino por la fe del cuerpo en la cabeza. Y si nosotros creemos que Jesús venció, también nosotros vamos a vencer. Pero nosotros no podemos vivir de una manera desordenada, nosotros no podemos vivir en una vida equivocada, alejada de las promesas y de la ley de Cristo, que es el amor que nosotros tenemos que tener. Nosotros no podemos, el diablo no puede llegar a una casa donde hay amor. Eso es un antídoto poderoso para el enemigo. Pero cuando nosotros estamos haciendo guerra con una casa desarreglada y desordenada, el enemigo te va a golpear. ¿Por qué? Porque él es un Dios, porque Él es Dios permitido por Dios, temporalmente Dios de desorden y Dios de caos. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que nosotros tenemos que creer en Jesús para que seamos santos, para que seamos perfectos y para que ordenemos bien nuestra casa, el enemigo no va a poder hacer mella en ti. Entonces, cuando yo veo que la gente guerrea, que la gente habla, que la gente dice, yo digo, bueno, yo respeto, pero si Dios me ha dicho que mi testimonio es el que vence al diablo, ¿qué tengo que procurar? Mi testimonio. Pedirle al Señor que me haga un hombre de amor, un hombre que perdone,
un hombre libre de hipocresía, de mentira, ser un hombre honesto, íntegro, amar a los demás. Deme su gracia para yo ser así, porque si yo soy así, soy invulnerable. Eso es lo que me dice el Padre. Oí a Jesús. Jesús me manda a mí que honre a padre y madre. Jesús me manda a mí que cuando viene un hermano necesitado y yo tengo algo, el que él necesita, también lo tengo que bendecir. No me puedo hacer solamente, ay, me duele el alma ver ese muchacho cómo anda, pero ¿qué hace? Nunca le diste un bollo de pan. Y hablas de misericordia. Y Jesús dice, sed misericordioso, porque los misericordiosos verán el reino de Dios. ¿Quiénes van a ser los que van a estar en mi reino? Los limpios de corazón, los que tienen un corazón limpio para Dios. Y aunque lo tengamos sucio, Él nos limpia, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Él va a venir y me va a limpiar. Entonces, la iglesia tiene que desaprender un montón de cosas. ¿Para qué ayunas? Yo me pregunto, ¿para qué ayunas? ¿Qué pasa si vos llegas a mi casa y me encontrás que me estoy tirando 2 huevos enteros con un vaso de café negro y vengo para el ayuno? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Y quiero decirte, yo he venido con 2 huevos y con chorizo al ayuno. Pero no es mi estilo. No es mi estilo. Porque Dios a veces me lo ha dicho. Yo siempre procuro estar en ayuno, pero no he sido 100% eficaz. Porque si yo quiero beberme una taza de café, yo me la tomo. Pero si me llegan a ver los muchachos en la mañana del miércoles, yo no les doy la taza porque se van a desvelar. Solo en pensamientos que el pastor... Porque el ayuno requiere una disposición de tener un encuentro con Dios, oír a Dios. Y claro, cuando nosotros decimos, Dios manda el ayuno para que tengamos comunión con Él, lo hacemos y uno viene deleitoso. Pero aquí hay gente que se ha ido de la iglesia porque dice, ya andan dando las tortillas, los huevos ahí, cuando no respetan el templo. Y no respetas el templo cuando siendo una mujer casada te enamoras de un hombre silenciosamente. O cuando como hombre estás viendo las piernas de las hermanas. No le pedís al Señor que te dé santidad. Él es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mensaje. Yo quiero conocer a Jesús. Si Jesús hasta eso dijo, no es que cuando andaban con Jesús, andaban en las espigas los discípulos comiendo y dicen, oye, ¿por qué no hacen ayuno tus discípulos? ¿Por qué no? ¿Acaso van a hacer si el esposo está con ellos? Pero ese es un momento preciso, no es que sea la costumbre. Ayuno es ayuno, pero no seas religioso. Hay hermanas que por respeto me dicen, pastor, fíjese que yo estoy tomando un medicamento, ¿puedo ir al ayuno? Claro que puede venir, venga. Porque nada le va a pasar a usted si no es porque el Padre lo permitió. Tenga fe. Yo no tengo, el pie me duele a mí porque Dios lo permitió. Ahora ya no lo tengo, mañana lo puedo tener, pero yo estoy aquí por la gracia de Dios. Si nosotros no tenemos el conocimiento y entendimiento revelado, jamás podremos heredar las ricas promesas del Padre. Pablo, con un corazón de padre, anhelaba profundamente que entendiésemos que somos una nueva creación. Por eso él anhelaba tener una enseñanza cristocéntrica, porque él había entendido que en Jesús estaba la vida, en Jesús estaban todas las cosas. Mire qué pasa cuando una persona habla de Jesús y no anda en la vida. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 3? Mire, yo me ponía a poner el hermano Armando, y yo le agradezco pues porque él se solidarizó conmigo, me honró porque él debe decir, el pastor hace tantas cosas, pero mire lo que le pasa al apóstol. En la primera carta a los Corintios dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnosos, como a niños en Cristo, que os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es que es triste cuando alguien viene de mí
y me viene a poner quejas de otro hermano. No crea que yo no paso también tribulaciones. Debiendo ya ser maestro, que te den con un mazo para que seas más bendecido, hermano. Porque no has entendido que la ofensa, el rechazo, es bendición para tu llamado. No te ibas quejando. Ay, no me ponen a servir. Yo estudié la palabra y nunca me han llamado a predicar. Estás en disciplina. Ay, pastor, me puse en disciplina. Que pastor se cree el dueño de la obra. Que es. Dele palma al Señor. Soy carnal. No crea que a mí no, eso sí me da dolores de parto a mí. Cuando oigo quejas y quejitas, no me da dolores de parto. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que cuando a uno lo desprecian, cuando a uno lo menosprecian, cuando a uno le dicen cosas graves, son oportunidades que Dios te da. Porque vos podés llorar, no por dolor, sino por la debilidad del hermano. Por eso, cuando yo lloro, no lloro por mi dolor, yo lloro a veces de gozo y por el hermano, que teniendo tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, todavía tienen necesidad del alimento sólido, de la lechita. Jesús es el mensaje. Jesús nos dice, si alguien te robó la capa, dale la túnica. A ver quién hace eso. Pero decirme, yo te quiero, Señor. ¿Cómo es que la alabanza está linda, la alabanza, hermano? ¿Sí? La que dice que tenemos a Dios en el corazón. Bien linda la alabanza para el Señor. Pero no tenemos la capacidad de entender y conocer a Dios y vivir como Dios nos manda. Dice el Señor, ustedes, dice, oren por los que os ultrajan. ¿Cuántos se ponen ahí a hablar un montón de locura? Dice el Señor, ustedes bendigan a los que los maldicen. A los que no les sirven, sírvanle. Al que te desprecia, servile. Es que yo he entendido que ahí hay unos secretos grandes. Y yo no tengo... Ayer estaba platicando, no, porque como esto lo graban, es bueno, hay que tener cuidado. Pero sí es verdad que hay personas que por una palabra se dañan. Y vos creés que fue una broma, pero ellos no lo tomaron como broma, lo tomaron como una cosa seria. Ahora yo estoy aprendiendo, por eso no puedo hablar así descuidadamente. Si yo digo un día, yo no sé dónde me van a enterrar a mí. Y entonces nadie piensa, al final no sé ni quién me va a enterrar. Como dije esa palabra, nadie se preocupó por mí. No, y se molestan. Se molestan. Por eso cuando a mí me dice alguien algo, yo me molesto, pero he aprendido a pedirle al Padre que me dé su gracia. Que me dé su gracia. Cuando yo miro a la gente malagradecida, digo yo, a mí mucha gente me escribe y me dicen, pastor, le voy a decir algo. Usted tal vez no será perfecto como Cristo, pero usted tiene valores. Y hemos conocido gente que ha estado cerca de usted y ni por cerca tienen los valores suyos. Usted es bien agradecido. Usted celebra las cosas. Pero hay personas que dicen ser sus hijos y distan mucho con su manera de vivir. Y a mí me duele eso. Pero no, hija o hijo, no te dañes. Servile. Entre menos agradecido sea, servile. Vos no te dañes por eso. Vos seguí, terminá tu obra. Si hay algo que no lo has terminado, terminalo. Entregá todo con amor, con gozo. Y ahí dejalo, ya está. ¿Por qué? Porque he entendido que si yo me enojo y yo me resiento, me puedo deslizar. Porque yo entiendo que Jesús es mi mensaje. David no es mi mensaje. David tenía una relación bonita con Dios, pero una relación bien desleal con su familia, con sus hijos, con sus semejantes. David no me enseña buenas cosas a mí. David era un adúltero. Mató a un hombre por acostarse con una mujer. David no me da buenos testimonios, porque cuando él creyó honrar a Dios, le pasó la cuenta a los que mataron a Saúl. David no me da un buen testimonio, porque David pasó todo un tiempo diciendo que había perdonado a Simei, y cuando iba a morir le dijo al hijo, mira, ese Simei me hizo una letra, antes que yo mandarle y le pasar la cuenta. No lo hice yo, pero hacerlo vos. Jesús no dijo eso.
Jesús es el Señor. Él me manda a perdonar. No puede ser, hermano, que ustedes sean hijos de Dios y estén todavía celebrando a Débora. Celebren a María, pero no como María la celebran acá, sino esa mujer que engendró a un Jesús, que vino del Padre con un propósito. Celebren lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús hizo. Ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar, debemos de testificar. No debemos de quejarnos. La gente que me quiere a mí, me defiende, me dan consejos buenos. No haga esto, pastor, no haga esto, papá, no hagas esto, amor. Deja. Yo quiero en mi corazón bendecir, pero quiero decirle algo, que los padres son los que atesoran para los hijos. No son los hijos para los padres. Los padres tenemos que sacrificar, aunque yo sé que yo no soy padre por ser padre, sino una asignación. Yo lo he hablado claro. Yo tengo una asignación. A mí me da tristeza cuando la gente aprovecha oportunidades para pasarle la cuenta a otro. Eso no puede ser. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad. No crean que como pastor yo me siento cuando hay disensiones, que se me llevaron a Iván para acá, que Iván se va para acá, que Iván va para allá, que el otro va para acá, que Tito va para acá. Agarren a Tito y mátalo. Y se acabó el problema. ¿Cuánto le dan palma al Señor? ya no los aguanto. Tienen que amarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda el Señor. Dios, nuestro Dios y Padre, nos dio a Jesús. Dice que Pablo se invirtió despojadamente para formar hijos para el reino de los cielos. Segunda de Corintios, y ahí terminamos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Por eso es que Pablo tipifica a Cristo, es el mensajero que no siendo él directamente el unigénito o el primogénito de Dios, entendió al primogénito. Y dice Pablo, segunda de Corintios, estoy hablando, 14 y 15, 12, 14 y 15, dice Pablo, he aquí, mire cuando un hombre ama a alguien, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sabe que ayer estaba yo viendo las fotos de Casa de Dios? Y me dio un dolor, y no lo voy a negar, ver la casa de Jeffrey, solo Alba, una viejita, Héctor y Geraldine. Me dio dolor, porque ese es el lugar donde Dios me llevó a mí para ser un líder de casa. Y miré desolada esa casa. ¿Dónde está la gente de esa casa de Dios? Y ustedes celebran y aplauden, pero no podemos ser tampoco insensibles a ver el dolor. Y yo dije, por tercera vez, por cuarta vez, ahora sí voy a ir a esa casa. Porque no puede ser que nosotros nos conformemos a 3 o 4 personas y estemos en un status quo de toda la semana lo mismo. También me da dolor cuando veo a las ministras que están dando las lecciones y no veo a los líderes. Las coordinadoras están para firmar, no para enseñar en las casas. Son los líderes los que tienen que estar enseñando, porque están puestos ahí para enseñar. Me dio dolor, ministro. Eso yo digo, pero dice el pastor de los pastores, el padre de nosotros, que tenemos que sobreabundar en el servicio. Pablo dice, mire, está hablando a la iglesia de Corinto, en la Asia Menor, distancias enormes. He aquí por tercera vez
estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque yo no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Porque sé que los que tenemos que atesorar no son los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un verdadero obrero que no busca lo suyo, aunque no lo quieran, aunque no lo amen. Yo no puedo aceptar con amor, que cuando veo a una persona que se está quejando, debiendo ya ser maestros, todavía necesitan el alimento pequeño, lechita. Yo no puedo hacer, usted no me va a ver a mí quejándome. A mí me puede sacar a patada el pastor Luis Guido de aquí y yo lo voy a bendecir. Sé que no lo va a hacer, pero si lo hiciera, Dios me ha preparado para eso. Porque sé que cada patada que Él me dé es una unción poderosa para servirle a Dios mejor. No me luce estarme quejando. No puede ser que celebremos al Señor sobre los tiempos de victorias, pero cuando estamos afligidos, ¿qué? Ahorita, después que pase esto, hay que ir al hermano Héctor, ¿qué es lo que le pasó? Y afirmarlo a él, porque es para bien todo lo que le pasa. Pero nosotros no podemos estar hablando de Cristo y haciendo otra cosa. Diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Yo tengo como principio que yo creo en ustedes. Yo creo porque sé que si Jesús los escogió a ustedes es porque Él no se equivocó. Así también ustedes tienen que pensar en mí. Ayer yo sentía por una situación y yo dije, alguien me llamó y se puso a llorar y me dijo, ¿sabe qué me duele? Que las personas pensaron solo en ellos, nunca pensaron en mí. Después yo en la mañana me puse a pensar, la voy a llamar, vos no tenés por qué llorar, no tenés que esperar que te amen para vos amar. Te comprendo pues que cuando vos te desbordás por alguien y ese alguien no te da una retribución correcta, te va a doler. Pero ya no te luce porque vos no has aprendido eso de mí. Vos no has aprendido eso de mí. Vos has aprendido que cuando me traicionan, cuando me dicen cosas, yo bendigo a la gente. Yo les he dado lecciones de amor a la gente. Yo le digo al Señor que todos ellos aprendan a vivir cuando las cosas no son a favor de nosotros. Porque el Señor me ha dicho, ustedes van a tener aflicción, pero no importa, yo he vencido al mundo. Y si ustedes creen en mí, esa es la fe que vence al mundo. Yo siempre le digo al Señor, nunca me acuerdo del tiempo pasado como un dolor. Nunca. Porque he aprendido que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. He aprendido. Yo no voy a estarme lamentando cuando... Ayer que estaba con mi hermano, celebrando a mi hermano de 92 años, y él me decía, ahí viene Santo Claus, me dice. Porque yo con mi hermano, yo le llevo leche, yo le llevo pan, yo le llevo galletas, yo le llevo pasas, yo le llevo una maleta de cosas y lo abrazo. Y tú eres un padre para mí. Tú eres un padre para mí. Tú me enseñaste a amar a la gente. Porque sé que tú eres un hombre que me ha dado ejemplo porque amaste a mi madre. ¿Cómo no me voy a acordar cuando el terremoto que quedamos en los escombros y vos llegaste con un microbús Volkswagen que no capía más que 4 cosas? Pues en realidad teníamos solo 4 cosas y éramos felices. Imagínense que en un microbús Volkswagen nos evacuó. Allí no habían comedores de 12 piezas. Que hoy las puedo tener de 50, pero las de 12 me hacen feliz. Y yo siempre recuerdo mi niñez con gratitud. Recuerdo los que me hicieron maldad con amor. Recuerdo que mi pasado fue glorioso, mi presente es mejor y el futuro superior. Yo no tengo por qué. No tengo por qué estar lamentándome y todo.
Me dicen un día de esto, ya es que es importante para que usted sea ministrado. Pastor, me dice, allá en Estados Unidos hay un movimiento que ahora están tomando, dice, los pastores y las familias, que se meten en unos retiros de 7 días y entonces en ese ayuno se desbordan y el Señor ministra desde la niñez hasta donde están ellos, todo el dolor que ellos tenían. Y yo pues le he dicho al Señor, Padre, ayúdame a reaccionar correctamente. Y el Señor me ayudó porque eso a mí me ofendió, porque yo dije, eso no es para mí. Pero después yo le dije, está bien, yo estoy de acuerdo, pero te quiero decir algo, te agradezco el consejo, pero yo tengo otros problemas, ese no es mi problema. Porque yo nunca veo lo viejo como desgracia. Yo no veo lo viejo como un mal para mí. Yo desde que nací del vientre de mi madre hasta que Dios me encontró, yo miro la misericordia y el amor de Dios conmigo. Yo celebro las pobrezas del tiempo pasado, que eran más deleitosas que las riquezas que yo puedo tener ahora. ¿Por qué? Porque tenía mente de niño y como niño Dios me guardaba. Ahora que tengo mente de un hombre, también me duele no por mí, sino por los otros. Pero Dios está conmigo, porque en mi tiempo presente es donde yo tengo problemas. Pero en mi tiempo pasado, yo no tengo problemas. Y a mí, yo se lo digo y se lo celebro. Mire, yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen deseos de superarse y los hechos lo van a hacer. Cuando la UNAM nació, el recinto universitario Rubén Darío nació, como yo vivía en una cuartería y ahí habían inodoros nuevos, yo miraba que yo estaba como en Babilonia. Entonces yo me preparaba mi estómago para ir a la UNAM. No, y es verdad, yo decía, ves qué bonitos los inodoros, son blancos, ¿ves? Y se van. No tengo que estar agarrando agua para estar echando. Qué bonita. Ahí yo me encontraba. Qué felicidad, dije yo. Mi tiempo pasado fue feliz. Nunca diga que su tiempo pasado fue mejor ni peor. Todos los tiempos son gloriosos para el Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Yo vengo orando por mis hermanos, Señor. Oro por ellos y por mi vida, Señor, que podamos conocerte a ti para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. No podemos quejarnos. Por eso tu palabra dice que transformemos nuestra manera de pensar, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Póngale la mente en las manos del Señor para que todo pensamiento suyo vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Seamos agradecidos porque hasta hoy el Padre nos ha sostenido con dificultades, con estrechez, con enfermedades. Aún con todo, el Padre está con nosotros. Amantísimo Padre que estás en gloria, yo bendigo, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Ayúdame a mí, Señor, a no deslizarme, Señor, a no perderme, Señor, de ese supremo premio que tú tienes para mí. Ayúdame, Padre, a bendecir, Padre, aquellos que no me aman, que no me aceptan. Yo los bendigo, Señor. Y bendigo porque tu palabra dice que si solo bendecimos a los que nos bendice, ningún mérito tenemos. Así tú nos dices, Señor, que bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a los que no nos aman, que oremos por los que nos ultrajan, que seamos hacedores de tu palabra. Padre, en esta mañana, Señor, hoy declaro que el mensaje es Cristo. Cristo es el mensaje. Jesús es el Señor. Y sabemos, Padre, que un día te podremos ver, Señor. Un día seremos también conocidos como tú nos conociste, Señor. Seremos eternos, Señor, si permanecemos en ti, Señor. Jesús nos dice que el que te ama es el que permanece en su palabra. Ese es el que le ama. Hoy vengo orando, Padre, para que tus hijos y tus hijas permanezcamos en tu palabra, Señor. Echo fuera todo aquello que ha lesionado el corazón de ellos. Que no olvidemos de los daños, de las ofensas,
de la injusticia que hemos pasado, porque en ella hemos sido bendecidos, Padre. Hoy declaro en esta mañana, Señor, que nuestra vida te pertenece, Señor. Que usted es la vid verdadera. Separados de Cristo no somos nada. Hoy vengo orando para que en la familia haya amor, haya unidad, que podamos reconciliar toda la familia con Cristo, que podamos celebrar cultos familiares, vigilias familiares, que nos desprendamos de todo miedo, de toda cobardía y que nos revistamos de la valentía que el Espíritu Santo nos da para hacer cultos familiares, para invitar, Señor, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a celebrarte a ti, Padre. Que ellos puedan conocer por el amor que tú nos has dado. Perdóname, Padre, porque sé que eso yo no lo he hecho, pero es un mandamiento que usted ha puesto en mi corazón. Ayúdeme, Padre, porque es necesario que oigamos tu voz, Señor. Es necesario, Señor, que complazcamos su corazón. Puede subir la alabanza en esta mañana hermosa. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos de la alabanza. Gracias por estos jóvenes virtuosos, adoradores, tañedores. Gracias por todos mis hermanos. Allí donde usted está, haga memoria de lo que Jesús es. No necesitamos tener los elementos para celebrar la Santa Cena. Ahí donde usted está, haga memoria de lo que Dios hizo por usted y por mí. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Porque cuando Él celebró la última cena con sus discípulos en el aposento alto, Él dice: ¿cuántas veces yo deseé que llegara este momento? Porque la verdadera Pascua soy yo. Yo soy el mediador de un nuevo pacto. Celebren cada día que acuerden de mí esta Santa Cena. Hoy tomamos la Santa Cena de manera espiritual en nuestro corazón. Ahí donde usted está, haga memoria de la carne de Jesús. Esa carne que fue lacerada, maltratada, por amor a nosotros, por esa sangre que Él derramó. Y aún estando en su condición de muerte y de dolor, Él tuvo la facultad, el amor para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo tenemos que perdonar a aquellos o aquellas que nos han hecho cosas graves, que nos han lesionado, que nos han dicho mentiras o verdades y que nosotros nos hemos hecho disimulado. Arrepiéntase ahí. Usted sabe si usted causó un problema. Pero el Padre no te condena. El Padre quiere sanar nuestros corazones. Jesús es el mensaje. Ay, sí, alaba aquí. Padre, gracias. Padre, gracias. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Eres mi Padre.